Gracias. Al reflexionar sobre el tema de los asuntos internacionales, resulta útil recordar varios principios generales e importantes. El primero es la máxima de Tucídides. Los fuertes hacen lo que quieren, mientras que los débiles sufren lo que pueden. Le sigue un corolario importante. Todo Estado poderoso depende de especialistas en apologética, cuya tarea es la de mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo, y que si los débiles sufren es por su propia culpa. En el mundo occidental contemporáneo, a estos especialistas se les conoce como intelectuales, y salvo algunas excepciones marginales, estos cumplen sus tareas con destreza y aire de superioridad moral sin importar lo estrafalario de las demandas, una práctica que data del principio de la historia. El segundo principio es el de Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, la mayor potencia de su época, pero sus observaciones caen en la generalización. Smith decía que los principales arquitectos de la política en Inglaterra eran los comerciantes y los fabricantes, asegurándose plenamente que sus intereses fueran satisfechos por la política sin importar cuán lastimoso pudiera ser el impacto de sus políticas en los demás, incluyendo a los ingleses, y peor aún, sobre aquellos que padecían los efectos de la brutal injusticia de los europeos en otras latitudes. Smith fue una de esas figuras raras que se alejó de la práctica común de describir a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia mundial, dedicada desinteresadamente al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo ilustrativo es John Stuart Mill, uno de los intelectuales occidentales más decentes e inteligentes. En un ensayo clásico explicó en estos términos por qué Inglaterra debía redondear su conquista de la India con los más puros fines humanitarios. Escribió justo cuando Inglaterra cometía las peores atrocidades en la India, cuando el verdadero fin objetivo de la conquista era permitir a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y fincar la empresa más extraordinaria de narcotráfico de todos los tiempos, obligando a China con buques, tanques, cañeros y veneno a aceptar a los fabricantes británicos, situación que China se negaba a aceptar. Entonces vemos que el discurso de Mill representa la norma cultural, la máxima de Smith, la norma histórica. Hoy, los principales arquitectos de la política no son los comerciantes y los fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales. En la actualidad, la versión sofisticada de la máxima de Smith es la de la teoría de las inversiones en la política, confeccionada por el economista político Thomas Ferguson, que ve las elecciones como momentos en que se unen los grupos de inversionistas para controlar al Estado, esencialmente comprando las elecciones. Se trata de una buena variable para pronosticar normas de política, según ha mostrado Ferguson. En el 2008, debimos entonces haber sabido que los intereses de las industrias financieras tendrían a la administración Obama como su prioridad absoluta, pues estas fueron su principal fuente de financiamiento y preferían con mucho a Obama sobre McCain. Ahora vemos que el semanario de negocios más importante, Business Week, con regocijo, afirma que la industria de los seguros ha ganado la batalla de la asistencia médica y que las instituciones financieras que crearon la crisis están emergiendo
ilesas y hasta fortalecidas, gracias al enorme plan de rescate público. Y ya se prepara el escenario para la próxima crisis, según los editores, pues añaden que otras corporaciones han aprendido lecciones valiosas de estos triunfos y están organizando ya campañas para socavar toda medida que se pretenda instrumentar, por menor que sea, en los temas energéticos y conservación, sabiendo perfectamente que su éxito le arrebatará toda esperanza de una supervivencia digna a sus nietos. Claro está que no se trata de gente mala o ignorante. Las decisiones que se toman se basan en imperativos institucionales. Aquellos que eligen no seguir las reglas son excluidos, en ocasiones de manera asombrosa. Las elecciones en los Estados Unidos son una extravagancia. Comúnmente son dirigidas por la gigantesca industria de las relaciones públicas que se desarrolló hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y los Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la libertad suficiente para no poder controlar fácilmente al público por la fuerza. Los arquitectos, hacedores de las políticas, reconocieron que sería necesario controlar entonces las actitudes y las opiniones. El control de las elecciones es un elemento de la tarea. Estados Unidos no es una democracia guiada como Irán, donde los candidatos deben ser aprobados por los clérigos gobernantes. En las sociedades libres como Estados Unidos, son las concentraciones del capital privado las que aprueban a los candidatos, entre ellos los que pasan por el filtro, y los resultados son definidos por los gastos de campaña. Los administradores políticos están conscientes de que en lo relativo a los temas de fondo, los issues, el público frecuentemente está en franco desacuerdo con los arquitectos de las políticas. Por consiguiente, las campañas políticas evitan abordar los temas de fondo y se centran en las consignas, los lemas, las florituras de la oratoria, las personalidades y los chismes. Cada año la industria de la publicidad otorga una presea a la mejor campaña de mercadotecnia del año. En 2008 la ganó Obama sobre las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos, abiertamente gozosos, afirmaban que esta era su mayor éxito desde que empezaron a comercializar a los candidatos, como lo hacen con la pasta de dientes y los fármacos para mejorar la calidad de vida, los lifestyle drugs, una técnica que nació en el periodo neoliberal inicialmente con ella. En un curso de economía, uno aprende que los mercados encuentran su sustento en los consumidores informados, que eligen de manera racional, pero todo aquel que ve un anuncio en la televisión reconoce que las empresas destinan una enorme cantidad de recursos a la estructuración de consumidores desinformados que eligen de manera irracional. Los mismos artificios que se usan para socavar a los mercados son adaptados para socavar a la democracia. Se construye un electorado desinformados que elige de manera irracional entre una gama estrecha de opciones compatibles con los intereses de ambos partidos, estos considerados como las facciones rivales del partido empresarial único. En el mundo de los negocios, así como en el mundo de la política, los arquitectos de las políticas con regularidad han sido hostiles con los mercados y la democracia, excepción hecha de los momentos de las ventajas temporales. Claro está que la retórica es diferente en cada caso, pero los hechos son muy claros y hablan por sí solos. La máxima de Smith tiene algunas excepciones. Un ejemplo contemporáneo importante es el de las políticas de Washington hacia Cuba durante los 50 años que han transcurrido desde que Cuba obtuvo su independencia. La sociedad estadounidense es inusualmente libre, así que tenemos acceso a
a documentos internos que revelan el pensar y los planes de los hacedores de las políticas. Unos meses después de la independencia cubana, el gobierno de Eisenhower formuló un plan secreto para derrocar al régimen instrumentado programas de terror y de guerra y estrangulamiento económico, que fueron intensificados dramáticamente por Kennedy.